Y hay un mensaje que Dios ponía en mi corazón muy fuerte y le he llamado: el verdadero arrepentimiento trae fruto. El verdadero arrepentimiento trae fruto. Díganlo conmigo: el verdadero arrepentimiento trae fruto. Y quiero comenzar leyendo una pequeña historia en la Biblia, que es una de las historias más conocidas y más pegadoras de la palabra de Dios. La famosa historia del hijo pródigo. ¿Alguien se sabe esta historia del hijo pródigo? ¿Alguien se sabe esta historia? ¿Sí? Porque creo que muchos de nosotros somos como ese hijo pródigo. Oílos, ahí habló el corazón. Muchos de nosotros somos como el hijo pródigo que tuvo su experiencia, y hoy quiero hablar un poquito de esta historia, ¿sí? Acompáñenme a leerla en Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Y dice así, dice: también dijo, o sea, Jesús está platicando esta historia: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició, dice, sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Imagínate, de tener un buen de lana, este cuate se queda sin nada y buscando trabajo. Dice la Biblia que lo mandan a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni los cerdos, ¿verdad?, le compartían. Y volviendo en sí, digan conmigo, y volviendo en sí, escuchen, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Wow. Pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido. Se había perdido, pero ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Wow. Me encanta esta historia. Esta historia es una historia clara de muchos hijos de Dios
que se han apartado de los caminos, pero que en su momento han regresado. Y quiero tocar algunas cosas por aquí que vienen para poder traer el mensaje de hoy a todos ustedes. Y voy a parafrasear esta historia un poco, volviéndola a mencionar, ¿va? Dice la Biblia que Jesús contó esta historia famosa del hijo pródigo. Y dice la palabra de Dios que había un hombre que tenía 2 hijos. Y uno de ellos un día le dijo: Padre, dame la herencia que me pertenece. Imagínate qué sintió el padre. Imagínate qué fue lo que pasó por la mente del papá. O sea, no hay una persona más que conozca a alguien que sus propios padres. ¿Tú crees que su papá no sabía lo que este chamaco iba a hacer? Pregunto, ¿tú crees que este cuate no sabía lo que su papá no sabía lo que él iba a hacer? ¡Claro! Porque su padre lo conocía, sabía que andaba en malos pasos, sabía que andaba ahí medio torcidón, sabía que andaba ahí medio, ¿verdad? Ahí medio loqueando con mujeres, con drogas, se iba de antro, se iba de cotorreo. El papá lo sabía. Amén. No digas amén a eso. El papá lo sabía. ¿Y qué pasó? Aún así el padre no se cerró. Aún así el padre le dio. Tú le darías a tu hijo la parte que le pertenece si te la pide y sabes que tu hijo anda en malos pasos. Yo no le doy nada. No, hombre, bórrale de aquí. Ya sé que te la vas a fumar, te lo vas a fumar todo, mijo. O sea, no te doy nada, no, hombre, vete, ¿verdad? Vete a trabajar, vete a chambear, vete a hacer algo, vete a hacer tu propio dinero. Pero el padre dice que no hizo eso. El padre, sabiendo lo que su hijo podía hacer, sabiendo lo que su hijo era capaz de hacer, porque el padre lo conocía, dice la Biblia que el padre le dio la parte que le pertenecía. Lo bueno es que tú y yo no somos Dios. El padre le dio su herencia. Dice que se tardó días para juntarlo todo. ¿Qué le daría? Animales, tierras, dinero, joyas. Le sacó el reloj que tenía ahí, la cadenita. Me dijo mi mamá un día: mira, este era de mi bisabuela, y mi mamá un día me lo dio y te lo voy a regalar a ti. Y yo le dije: mamá, pero es de mujer. Y me dijo: pues yo siento dártelo a ti. Y yo dije, tenía unos diamantitos, era de oro blanco. Entonces cuando yo lo vi, mi mamá me dijo: tú haz lo que quieras con él, se lo puedes regalar a tu esposa. Y yo le dije: ¿y si mejor lo hago uno de hombre? Pero se lo terminé regalando a mi esposa. ¿Cómo se llaman esas cosas? Ese anillo, churumbela, no sé cómo se llaman eso, sí, que traía muchos diamantitos. Y yo me lo regaló mi mamá, y era una cosa ahí, ¿verdad? Que se lo habían pasado en generaciones. Que por cierto te lo robaron, amor. Sí, guagua. Ni modo. En Saltillo se lo robaron. Ya lo perdonamos a ese que hizo eso. Alaba a Dios así de repente, ¿verdad? Sin dedos. No es cierto, no. Entonces, el padre sabía lo que él podía hacer, lo que su hijo era capaz de hacer y lo que podía hacer con lo que se le iba a dar, con lo que se le iba, con esos bienes que se le iban a entregar. Pero aún así el padre le dio
aún así el padre le entregó todo lo que a él le pertenecía. Le voy a pedir al staff que me ayuden con los niños, por favor. Y entonces dice la Biblia que este joven, juntándolo todo, dice que se fue de su casa, de la casa de sus padres. Y entonces dice la palabra de Dios que empezó a malgastarlo todo. ¿Empezó a qué? A malgastarlo. Imagínate qué fue lo que empezó a hacer. Empezó a salir de fiesta, empezó a derrochar el dinero, empezó mujeres, droga, alcohol, todo lo que te puedas imaginar, lujos excesivos, al punto que dice la Biblia que su dinero se le acabó. Pero lo más tremendo es que cuando a él se le acabó el dinero, la aldea a la que él había ido entró en una crisis. Hubo una recesión en ese lugar. Hay algo espiritual en esto, no me voy a meter, pero pasa algo. Pasa algo. Y es que dice la palabra de Dios que él, pues ya imagínate, sin lana, sin dinero y con hambre, andaba consiguiendo trabajo y nadie le daba chamba, hasta que encontró a un hombre que le dijo: yo te puedo dar trabajo, pero vas a tener que ir a cuidar a los marranos que tengo, a los cerdos. Yo no sé si tú sabes un poco de la cultura, pero mucho de la cultura judía y de la cultura del Medio Oriente, de donde nació nuestro Señor Jesús, los cerdos, pues tú y yo, para nosotros es algo, o sea, muchas veces son platillos pues de lujo, ¿no? O sea, una piernita de puerco así que te aventas, ¿verdad? En Año Nuevo, en Navidad, una piernita mechada, unas carnitas estilo Michoacán, acá perronas, ¿verdad? Con piquito de gallo, salsita y unas tortillas que hacen a mano acá, perrón. No, cállate, no. Hasta aleluya le salió allá al hermano aquel. O sea, es algo, y luego vas y compras el kilo y dices: oiga, ¿por qué tan cara? ¿Qué pasó? Porque hay un valor, ¿no? En la comida, en la carne de puerco, ¿verdad? Y más porque pueden hacerse pues una infinidad de platillos, ok. Pero en aquella parte, en aquellos lugares, en aquellas aldeas, los marranos, los cerdos, los puercos eran vistos como animales inmundos. Eran vistos como animales que la ley no autorizaba que se comieran. ¿Por qué? Porque así decía la Biblia, ¿verdad? Después viene Pablo diciendo en el Nuevo Testamento que todos los alimentos han sido santificados en Cristo Jesús, y que ahora ya eso ya no es algo que Dios impida o que Dios prohíba, ¿verdad? Ok. Pero a pesar de que la cultura decía que los cerdos eran algo inmundo, vemos a este hombre que se va a cuidar los cerdos. O sea, imagínate. O sea, era no solamente un trabajo que tú pudieras decir, o yo pudiera decir: híjole, pues es difícil andar limpiándole a los cerdos, el olor, normalmente donde tienen a los cerdos, a los marranos, pues es a las afueras, por el olor que levantan, la forma en la que se relacionan, le echan la comida y se baten y orinan y ay, ¿verdad? Pues por algo, ¿verdad? Así es el animal, por más limpio que lo quieras tener. Pero dice la palabra de Dios que le ofrecieron esa chamba a este vato. Dijeron: ¿quieres trabajo, compa? Váyase allá a los cerdos, si quieres. ¿Qué hizo? Se fue. Imagínate el hambre que tenía, que dice que anhelaba comer la comida de los cerdos. ¿Cuántos días debió haber ayunado
para no aguantar el hambre y anhelar comerse lo que los cerdos estaban comiéndose. Eso es denigrante. Eso es algo que tú dices, para que una persona llegue a hacer eso, para que una persona llegue a buscar comida en la basura, definitivamente es porque esa persona ha perdido mucho en su corazón, en su mente. Y creo que muchas veces esto es por causa del pecado, por la dureza de nuestro corazón, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, en donde gente termina en una situación de este tipo. Pero dice la Biblia que mientras que estaba un día ahí anhelando la comida de los cerdos, pasó algo. Pasó algo. Pasó algo. Y esto viene en el versículo 17. Y el versículo 17 dice unas palabras que me atraviesan mi corazón, que quiero traerlas hoy a tu vida. En el versículo 17 dice, ayúdenme por favor, dice, y volviendo en sí. Digan conmigo, volviendo en sí. Volviendo en sí. O sea, el compa volvió en sí. Un día llegó una tía, llore y llore, gritando y llorando, es que pasó esto, pasó lo otro, y todos estaban asustados, y estaba gritando feo, y mi mamá, cállate, mira, espérate, tranquila, mira, espérate, y mi mamá le hizo así nomás, hasta salivita aventó así. Pero ¿saben qué pasó? Se tranquilizó. Y mi mamá volteó con nosotros y dijo, ¿alguien más? Y yo dije, no, lo que tú nos digas, madre, aquí estamos. Y mi mamá está chaparrita así, no, pero yo nunca se me va a olvidar. Cállate, espérate, mira, tranquila, platica. Espérame, no te entendemos, ¿qué pasó? Dinos, ¿qué? Y mi mamá nomás agarró vuelo así para atrás y bola, le aventó un cachetadón de padrastro empastillado. O sea, lo regresó en sí, ¿verdad? Y dijo, ¿qué onda? Despertó, reaccionó. Dice la Biblia que este hombre volvió en sí. Di conmigo, volvió en sí. Volvió en sí, fíjense, volvió en sí. En un momento en donde estaba anhelando la comida de los cerdos. En un momento donde ya había perdido todo. En un momento en donde ya había pasado por todo. Había pedido trabajo, bueno, primero se malgastó toda la lana, se quedó sin nadie, ya no tenía amigos, ya no tenía personas que le hicieran segunda, que quisieran andar con él. Pues claro, ya no le pagaban, ya no tenía lana, ya no tenía recursos, todo se lo había gastado. Todo lo que tuvo que pasar para estar anhelando comer la comida. Imagínate andarse peleando, quítese con el marrano ahí para quitarle un pedazo de tortilla. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Entre los orines y el estiércol. O sea, la verdad, muchas veces nos reímos, pero muchas veces espiritualmente estamos así. Y mucha gente lo puede ver. Los únicos que muchas veces no lo vemos somos nosotros mismos, queriéndonos acostumbrar o acostumbrándonos a las obras y haciéndonos y pensando que esa vida es normal, cuando esa vida no es normal. Dios no lo tenía destinado para él, el que él estuviera comiendo y anhelando la comida de los cerdos, porque él había sido alguien que vivía en casa del Padre, que vivía en abundancia, que vivía en prosperidad, pero él había decidido alejarse de la casa de su padre para experimentar su propia vida y terminó perdiéndolo todo y comiendo de los desperdicios que comían los cerdos. Eso pega. Eso pega. Pero dice la Biblia
Le voy a pedir al grupo que pase, que él volvió en sí. ¿El qué? Volvió en sí. ¿Qué significa volver en sí? Él reaccionó. Él regresó, significa. Él recapacitó. Como el cachetadón que le metió mi mamá, ¡pa!, a la tía. Voy a traer a mi mamá aquí para que se ajuste a algunos de ustedes. Reaccionó. Dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que esté anhelando comer la comida de los cerdos? Escucha esto. Y dijo, si un jornalero, ¿quién era un jornalero? El de más bajo nivel en un lugar, el trabajador de más bajo nivel. Dijo, si un jornalero, si un obrero en casa de mi padre tiene abundancia de pan, ¿cómo es posible que yo me esté queriendo echar un taco con esta tortilla dura y este tomate podrido? ¿Cómo es posible? Mi pregunta es, ¿por qué no volvió en sí antes? ¿Por qué no volvió en sí antes? Ponme atención aquí. ¿Por qué no volvió en sí cuando empezó a juntar el dinero y tenía la idea de irse? ¿Por qué no volvió en sí cuando estaba tomando la decisión de salirse de la casa de su padre? ¿Por qué no tomó en sí? ¿Por qué no volvió en sí, cuando empezó a gastarse la lana y el dinero perdidamente con mujeres, drogas, alcohol, fiesta? ¿Por qué? ¿Por qué no volvió en sí cuando ya le quedaba la última cantidad de dinero, las últimas borregas, vacas y chivas que iba a vender? ¿Por qué no volvió en sí? ¿Por qué no volvió en sí cuando tuvo que quitarse el reloj e irlo a empeñar porque ya no tenía nada? ¿Por qué? ¿Por qué no volvió en sí en ese momento? ¿Por qué no volvió en sí cuando fue y pidió trabajo? ¿Por qué no volvió en sí cuando llegó y vio los marranos, la peste? ¿Por qué no volvió en sí? ¿Por qué volvió en sí hasta que anheló y empezó a comer la comida de los cerdos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo antes? Juan 16:8 dice, y le hice varias preguntas a Dios aquí que Dios me las respondió y se las quiero enseñar hoy. Cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo que Él volviera en sí? Lo que provocó en Él que reaccionara. ¿Por qué esperarse? Escucha lo que te voy a decir. ¿Por qué esperarte a reaccionar hasta que pierdes, hasta que pierdas tu matrimonio? ¿Por qué esperarte hasta que pierdas tu relación, tu comunión con Dios? ¿Por qué esperarte? ¿Por qué? ¿Por qué esperarte hasta perder todo? ¿Por qué somos así?
Si el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de maldad, yo le pregunté a Dios: ¿por qué no lo convenciste antes? ¿Por qué no le hablaste antes? ¿Por qué no le confrontaste, no le hablaste, no lo animaste antes? Y Dios me respondió lo siguiente: desde que Él decidió pedirle la parte que le pertenecía, yo ya le estaba hablando. Yo ya lo quería dirigir. Yo ya le estaba diciendo lo que él tenía que hacer. Pero él no me obedeció. Él no quiso escucharme. Dios en todo momento está hablándonos, 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 hablándonos. El pecado no es un impedimento para que Dios hable. Yo llegué a pensar que el pecado hacía que Dios no nos hablara. No es cierto eso. Eso lo dice la religión. Pero Dios en todo momento está hablando a nuestras vidas. Es más, entre más estés pecando y entre más te estés embarrando en el pecado, Dios te habla más. Dios te habla más. Caín, después de matar a Abel, iba caminando después de haberle tronado la cabeza con una piedra, y entonces escuchó la voz de Dios que le dijo: ¿dónde está tu hermano Abel? Si el pecado, la maldad detuviera, frenara y cerrara la voz de Dios, Caín no hubiera escuchado a Dios. Caín oyó la voz de Dios y hasta le picudeó a Dios. Dijo: ¿qué acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué? El pecado no te cierra el oído a Dios. Al contrario, Dios te sigue hablando, Dios te sigue diciendo, Dios te sigue queriendo dirigir. El problema fue que el hijo pródigo no obedeció a Dios. Hasta que se vio en la situación más humillante, hasta que se vio en esa situación denigrante, dice la Biblia que volvió en sí. Dice la Biblia que entonces reaccionó y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Volteó a los lados, olió, se vio las manos, se vio la ropa y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Si en casa de mi padre tengo un jornalero tiene abundancia de pan, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Fíjate, el Espíritu Santo le habló. Él volvió en sí, pero y luego dijo algo, que aquí viene la clave del por qué mi tema de hoy: cómo el arrepentimiento trae fruto. Versículo 18 de Lucas, por favor. Dijo el hijo pródigo: me levantaré e iré a mi... No, o sea, pónganse poquito atentos a lo que estoy diciendo. Es Lucas, el versículo 17. Bueno, vámonos hasta el 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Oh, esto es clave. Cuando alguien mete la pata, cuando alguien la riega, cuando alguien peca, cuando alguien comete un error, antes de cometerlo para con esa persona, primero le faltamos a Dios y después le fallamos a aquella persona. Primero le fallamos a Dios y después le fallamos a las personas. Y aquel joven, aquel hijo pródigo dijo: voy a ir a la casa de mi papá y le voy a decir: he pecado, he fallado contra el cielo y contra ti. Un día hablé con una persona y él había cometido un acto muy fuerte. Había engañado a su esposa. Y el problema no fue que le engañó, sino realmente su matrimonio se estaba desbaratando totalmente. Y estaba yo platicando con él como una consejería. Y le dije: necesitas pedirle perdón a tu esposa. Y él me debatió y me dijo: no tengo por qué pedirle perdón a mi esposa si a mí Dios ya me perdonó. Le iba a ser como mi mamá a mi tía, la verdad. Le dije: ¿qué? Dijo: es que yo no le tengo que pedir perdón a mi esposa porque yo ya le pedí perdón a Dios. Y si Dios ya me perdonó, ¿por qué le tengo que pedir perdón a ella? Le dije: le tienes que pedir perdón a ella, le tienes que pedir perdón a tus hijos, le tienes que pedir perdón a la gente que estaba más cerca de ti. Si tú realmente quieres restaurar tu vida, si realmente tú estás buscando un cambio. Y me dijo: yo no estoy de acuerdo con eso y no lo voy a hacer, porque si Dios me perdonó, no tengo por qué pedirle perdón a la gente. Le dije: así nunca vas a ser restaurado, porque hay una unidad entre el cielo y la tierra, entre lo que se ve con lo que no se ve. Y la Biblia nos enseña y nos muestra cómo el hijo pródigo, cuando obedeció la voz del Espíritu Santo, tuvo una revelación. ¿Y cuál era la revelación? Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, le he fallado a Dios y te he fallado a ti. Ahí es cuando se desata la verdadera restauración. Ahí es cuando viene la verdadera sanidad. Ahí es cuando viene el verdadero cambio. Cuando estas dos se unen, el cielo y la tierra se unen en nuestra obediencia. Dar un aplauso a Jesús. Por eso el Padre nuestro que nos enseñó Jesús dice: que se haga tu voluntad. ¿Qué más dice? Así como en la tierra, como en los cielos, también en la tierra. Estos dos están unidos. Estos dos están unidos, y cuando fallamos a uno, fallamos a los demás. Antes de yo fallarle a mi esposa, yo le fallo a Dios. Cuando yo le fallo a Dios, yo le estoy fallando. Tú le estás fallando, si eres joven y eres soltero, a tus padres, a la confianza, al apoyo, a la autoridad que tus padres representan. Tú le estás fallando a ellos. Y tú no puedes decir solamente: vendré a la iglesia y le diré gracias Dios, o perdóname Dios, y Dios te perdona, y tomas el perdón y sales de la iglesia y vas con tus padres como si nada hubiera pasado. No, no, no. Así no funciona el cielo, así no funcionan los principios.
Así no funciona. Cuando el diseño de Dios se lastima, se hiere por fallas, y reconoces delante de Dios que has pecado, Dios te perdona. Pero Dios quiere que también pidas perdón a esas personas. Dios te perdona, pero Él quiere que pidamos perdón a las personas. A eso la Biblia le llama fruto de arrepentimiento. ¿Cómo le llama? Fruto de arrepentimiento. Nuestro arrepentimiento tiene que dar fruto. La palabra arrepentimiento, si tú lo buscas en un diccionario normal de la lengua española, tú vas a encontrar que la palabra arrepentimiento es como una palabra, simplemente dice acción de arrepentirse. Otros dicen pedir perdón. Eso es en la lengua española. Pero tú vas al original en griego, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Y te vas a dar cuenta que es una palabra mucho más profunda y más pegadora. Porque la palabra arrepentimiento en la Biblia viene de una raíz que es metanoeo. Metanoeo, que es cambio de dirección, cambio de mente, cambio de mentalidad. O sea, es una acción que demuestra mi arrepentimiento, en donde no solamente digo estoy mal y reconozco mi error, sino nos tenemos que esforzar a ya no hacer lo que hemos hecho. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Y voy a leer y te voy a explicar cómo es que funcionan el arrepentimiento. Y es algo que cuesta, ¿eh? El arrepentimiento trae acciones. El arrepentimiento trae acciones, como el hijo pródigo dijo: iré a la casa de mi padre y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el inicio. Ese es el comienzo del arrepentimiento. Voy a dar la cara. Me acuerdo que una vez había discutido con mi padre y la verdad fui grosero con él. No estaba de acuerdo y yo ya no estaba viviendo con él. Viví poco tiempo con él. Ya no estaba viviendo con él y habíamos tenido una discusión. Y la verdad, yo fui grosero. Pasaron días, no nos hablábamos. Y un día me habla por teléfono y me dice: ¿dónde estás, mijo? Dije: no, pues en tal lugar. ¿Ya comiste? Le dije: no. Y me dijo: ¿paso por ti para ir a comer? Sí. Fui, pasó por mí. Yo dejé mi carro ahí donde estaba y me fui con él a comer. Mi papá es una persona muy agradable y la verdad tiene muchas virtudes para relacionarse. Nada, todo se le resbala. Ese hombre tiene sangre de atole. No lo lastima nada, no. O sea, le pueden decir y él perdona a todos, es amigo de todos, no se afecta, no se gancha. Yo no soy así. Es difícil, yo no soy así tan así sencillo. Digo, no, a mí me pega un poco más, ¿no? Las cosas. Pero me acuerdo que había ido por mí, habíamos estado platicando, llegamos a comer, acabamos de comer, me iba a ir a dejar. Y parecía que no había pasado nada. Mi papá nunca mencionó nada, nunca dijo nada. Yo me di cuenta que él quería estar bien conmigo, pero él nunca tocó el tema. Y yo sentía que el Espíritu Santo me decía: pídele perdón.
pídele perdón. Ya vamos en el camino para comer. Nos bajamos, pídele perdón. Íbamos comiendo, pídele perdón. Y yo, sí, papá, ¿y cómo estás? Y me hacía loco, la verdad. ¿Cuántos se hacen locos cuando el Espíritu Santo te dice algo? Ay, no me digan, los obedientes les dicen a ustedes, ¿verdad? Nomás yo me hago loco, ¿no? Terminamos de comer, pagó, no me dejó pagar, él pagó. Nos levantamos y el Espíritu Santo, pídele perdón. Y yo así como que ahorita, ¿no? Y de esas veces que te está retumbando, pídele perdón. Y ya nos subimos, ya me iba a ir a dejar. Y le digo, papá, no hemos tocado el tema, pero creo que es importante yo no irme sin mencionar algo de lo que pasamos la última vez que estuvimos platicando. Y mi papá me dijo, no, olvídate de eso, yo no te vine a buscar para tocar el tema ni nada, yo quiero estar bien contigo, olvídate. Le dije, no, para mí es importante, porque si yo quiero estar bien con Dios, yo necesito estar bien contigo. Yo necesito estar bien contigo. Y creo que es una parte complicada, ¿no? Que nos cuesta trabajo, porque es más fácil venir con Dios y pedirle perdón a Dios, porque sabes que Él te va a perdonar. Sabes que Él no te va a reclamar. Sabes que Él no te va a echar nada en cara, ni Él te va a decir, no, sabes que Dios es fiel a su palabra y dice que si venimos y le pedimos perdón, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero nos cuesta trabajo a veces, más con algunas personas que con otras, ir a pedirles perdón. Porque sabes que cuando vas y pides perdón, te harán como leña. Te dirán, te comentarán, te insultarán probablemente. Y eso a veces nos cuesta trabajo. ¿Cuántos saben que si te acercas a pedir perdón a algunas personas, te van a cortar? Y nomás vas a caer. Porque así somos como humanos. Nos cuesta. Pero ese no es un asunto nuestro. Ese es un asunto de las personas. Pero nos cuesta, nos duele, Le dije a mi padre, te tengo que pedir perdón. Perdóname. Fui grosero. Te falté al respeto. Te falté el respeto. No debía hablarte así. Y cuando empecé a decir estas palabras, la verdad me quebré. Pero me di cuenta que es una de las primeras, hoy hablé de la primera acción, el primer fruto que te lleva el arrepentimiento. Tú no puedes decir que estás arrepentido si tú no eres capaz de ir y pedir perdón. Probablemente el Espíritu Santo te haya hablado, te haya redarguido, te haya guiado, te hayas hecho sentir mal. Ya comenzó ese trabajo interno. Pero eso se cierra en el primer escalón, cuando nos acercamos y pedimos perdón. Y esto pasa.
Primeramente, con Dios. Segundo, con las personas. A veces nos hacemos locos. Y hay gente que es fácil de digerir y se le resbala todo. Pero hay gente que no. Hay gente que tú tienes que decirles: quiero tocar aquella ocasión. Quiero decirte cómo en aquella ocasión, cuando tú me dijiste, cuando yo te dije, aquel momento en el que estuvimos en tal lugar y yo te falté el respeto y yo te dije esto y yo te dije lo, yo quiero pedirte perdón. Escúchame lo que te voy a decir. El perdón es la puerta de la restauración. Hay mujeres que se quedan calladas. Hay otras que no. Hablan de más. Hay hombres que se quedan callados. Hay otros que no, que hablan hasta por los codos, ¿verdad? Pero el que tú y yo caminemos bajo la guianza de Dios y su Espíritu Santo nos va a llevar siempre a mostrar ese arrepentimiento con la primera acción. ¿Cuál es la primera acción? Pídele perdón a Dios. ¿Cuál es la segunda acción? Dijo el hijo pródigo: iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo. ¿Contra quién? Contra el cielo. ¿Contra quién? Contra el cielo y contra ti. Número uno, pídele perdón a Dios. Número dos, reconoce tu error delante de las personas, delante de esa persona a la que le fallaste. Tus padres, tus amigos, tu pareja, reconócelo. Reconócelo. ¿Cuesta? Sí cuesta. Pero te voy a dar un tip: no te quedes callado. No hagas como que no pasó nada. Tomemos nuestra responsabilidad y pidamos perdón. Así como se lo decimos a Dios, así se lo debemos de decir a la gente. Cuesta, porque a veces el orgullo, la soberbia, nos cuesta. ¿Qué va a decir? ¿Qué van a pensar? Híjole, o sea, pasan tantas cosas por nuestra cabeza. Por eso la Biblia dice en Romanos, ahora sí, ayúdenme con el versículo de Romanos 12:18. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Un día me dijo alguien: yo me iba a drogar, a alcoholizarme, y a los 2-3 días regresaba a mi casa. Era impresionante. Mi esposa me recibía, me atendía, me hacía mi desayuno para crudos. No. Así estaba una semana y luego otra vez me iba a regresar. Mi esposa no me decía nunca nada. Nunca me decía nada. Ella siempre me recibía, me atendía. Muchos hubieran querido tener una esposa como ella. Cuando Dios me rescata, me restaura, ella estaba contenta, pero ella nunca me reclamó. Nunca me echó en cara, nunca me dije: su mecha, le dije.
esposa tiene que orar por muchas mujeres. Y vino conmigo y él me dijo: tengo pena, tengo vergüenza de pedirle perdón. Yo sé que ella no me ha dicho nada, no me reclama, ella está muy contenta verme bien. ¿Qué hago? Y le dije: siéntate y toca el tema con ella. Toca el tema con ella. Va a ser difícil, pero toca el tema. Háblalo, confiésalo con ella y dile: yo hice esto, a grandes rasgos, sin dar detalles. Te quiero pedir perdón, quiero que me perdones. Tú necesitas el perdón de tu esposa. Cuando este hombre hizo esto, su vida, su matrimonio, su economía se fue a otro nivel. Se fue a otro nivel. Porque el perdón es libertad. Y yo le decía a él: dile a tu esposa que tú necesitas escuchar que ella diga: te perdono. Porque tú no sabes lo que ella tiene en su corazón. Tú no sabes lo que está pasando ella en su mente. Y ella en un principio decía: olvídate de eso, yo ya no me acuerdo de todo eso que hiciste. Yo ya para mí eso ya no es importante. Y él decía: pero yo le decía: es que necesito que me perdones. Perdóname. Pero no te preocupes, pero dime, yo te perdono. Dice: hubo tal libertad en mi vida, en su vida, en nuestro matrimonio. Déjenme decirles algo. Muchos de ustedes, muchos de nosotros tenemos que pedir perdón. Y no solamente debemos de pedir perdón, sino también debemos de escuchar que nos han perdonado. Pero es que me van a decir que no. Es que si me dicen que no me perdonaron, ese no es tu problema. Tu problema es, y se acaba cuando tú pides perdón. Ahí cumpliste. Hasta ahí la hiciste ya. El que te perdonen, ese no es un asunto tuyo. Pero una cosa te voy a decir: esto pasa mutuamente, tanto con la gente que lastimamos como con la gente que nos lastima. Esto es mutuo. Porque así como nosotros cometemos errores en contra de la gente, también la gente comete errores en contra nuestra. Por eso Jesús dijo, escúchame, Jesús dijo, cuando Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Cuántas? 70 veces 7. Tú y yo decimos: no, hombre, ¿sabes qué? A este ya no se la perdono. A este ya no se, ya fue mucho. ¿Cuántos han dicho eso? Ni uno. A su mecha. Oigan, ustedes están en otro nivel. No manchen. ¿Cuántos han dicho: yo ya no se la perdono a ese? Ya lleva muchas. O sea, ¿por qué creen que Jesús dijo 70 veces 7? Nos va a costar perdonar, nos va a doler perdonar, nos va a costar trabajo perdonar, pero es la única manera. Mientras que estemos en esta tierra, la gente cometerá errores, tú y yo cometeremos errores, pero el perdón nos va a mantener sanos, libres y restaurados por Dios. Amén. Generoso.
como también la Biblia habla de que nuestro corazón puede ser fiel. Yo me he dado cuenta que cuando tú ofrendas, tú eres generoso. La Biblia lo dice. Dice que Dios prospera al generoso, Proverbios 11:25. Pero la Biblia dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia acá? Que cuando tú diezmas, tú eres fiel. Y creo que Dios está pidiendo que caminemos en estas dos. Cuando ofrendamos, somos generosos, pero cuando diezmamos, somos fieles. He decidido en mi corazón caminar en estas dos virtudes de parte de Dios. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos dé, pues Él nos llama a que nosotros también demos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Siendo fieles y siendo generosos. Así que te animo a que si tú estás escuchando este mensaje, creo que no es casualidad. A veces queremos prosperar, pero no queremos dar. Y creo que cuando tú y yo damos, entonces seremos prosperados a la manera de Dios. No dudes en diezmar y ofrendar. Dejo aquí el link y dejo por aquí toda la información para que tú puedas ser de bendición a la iglesia de Comunidad Matamoros, para seguir haciendo este trabajo de seguir hablando y llevando la palabra de Dios a muchos.